Hola, hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Oscar Eduardo Sanguino Sendoni. Un placer hablarles el día de hoy. Y bueno, vamos a explorar y a investigar todo lo que corresponde al conflicto entre Rusia y Ucrania. Y bueno, sin más dilación, comencemos. Ahora bien, vamos a ver un poco del contexto histórico que abarca a ambos países, ya que esto va muy ligado a lo que sucede hoy en día. Primero que nada, es importante aclarar que la historia de Rusia y Ucrania es extremadamente unida y estrecha, ya que ambos han pasado por distintos regímenes, conquistas, reinos, etc. Primero, es importante recalcar Rusia. Rusia ha pasado por la conquista de distintos imperios. Por el imperio mongol, por ejemplo, que fue uno de los más dominados. Ucrania lo lograron dominar los vikingos y bueno, pasaron los años hasta que llegaron los zares de Rusia, que son como los reyes, por así decirlo. Entonces, ellos dominaron al país por un largo tiempo, hasta que llegó la Unión Soviética, que se hizo por una revolución, mediante la revolución de los bolcheviques, como se le llama, ¿no? Gracias a Vladimir Lenin, el cual influyó el comunismo en toda esa zona, ya que los zares de Rusia cometieron muchos errores, tanto económicos como políticos, ya que perdieron la Primera Guerra Mundial, mucha gente murió, hubo hambrunas y bueno, lo que necesitaban era un mesías y ese mesías llegó. Y como ya les dije, fue Lenin. Y bueno, la historia de Ucrania tampoco está muy desligada de eso, ya que siempre ha sido un estado que ha estado estrechamente relacionado, demasiado estrecho, con Rusia. Muy estrecho, diría yo. Y bueno, los años pasaron. Vladimir Lenin murió y llegó Joseph Stalin, su pupilo, básicamente un georgiano, el cual dominó con puño de hierro y fue extremadamente crucial en la Segunda Guerra Mundial. Primero que nada, Ucrania traicionó a la Unión Soviética. ¿En qué sentido? En que dejó pasar a los nazis para que pudieran contraatacar y dominar ciertos territorios de la Unión Soviética. Pero se equivocaron, debido a que pensaron que los iban a ayudar, pero no, hicieron lo contrario. Igual mataron a muchísimos ucranianos y bueno, fue un desmadre total en realidad. Y básicamente Ucrania se convirtió en una de las repúblicas satélites de la gran Unión Soviética, además de que fue uno de los centros, tanto industriales como agrícolas, de toda dicha unión. Bueno, dicho y hecho, pasaron los años, terminó la Unión Soviética y cada país se independizó. Pero uno de los países que menos Rusia quería dejar ir fue Ucrania, debido a todo lo que pasaron. Además de que, he de recalcar, fue uno de los primeros que conformó el gran imperio ruso. Ahora bien, entrando ya en materia, ¿desde cuándo se origina este conflicto? En sí, este conflicto se origina desde el año 2014, en el cual Rusia invadió Crimea, además de que apoyó a rebeldes en las provincias de Donetsk y Lugansk, las cuales hoy en día son repúblicas independientes reconocidas por Rusia, pero no son reconocidas por ningún país del mundo en realidad. Esto se hizo básicamente por varias razones. Lo que pasa es que Ucrania, en el este, está más occidentalizada que en el oeste. En el oeste hay más rusófilos y más personas prorrusas, mientras que en el este están más occidentalizados y más apegados a la cultura europea. Por lo cual, Vladimir Putin encontró la excusa de invadir Crimea con el fin de extender su influencia, además de apoyar a los rebeldes de Donetsk y Lugansk para dominar dichas provincias, por lo cual desde 2014 hasta ahorita tanto la provincia de Crimea como las dos provincias rebeldes han estado a manos de Rusia, básicamente. Ahora bien, ¿qué motivos existen para que se haya dado semejante ataque por parte de Rusia? Porque he de recalcar, yo estoy del bando ucraniano, soy pro Ucrania y pro Occidente. Primero que nada, está la unión de Ucrania a la OTAN. La OTAN es básicamente una organización de países, la cual se fundó
en la época de la Guerra Fría para luchar contra los soviéticos. Así que ya eso puede decir mucho, ¿no? Además de que Ucrania, temiendo que algo como el 2014 llegara a pasar o peor, estaban coqueteando, por decirlo así, con la OTAN. Y cuando Rusia vio que ese momento se iba a acercar, ya que cabe recalcar que el presidente Volodymyr Zelensky es pro-occidente y pro-Europa, ya que él sigue esa corriente, veían demasiado cerca que Ucrania se pudiera unir a la OTAN. Además de que Ucrania está básicamente en el patio trasero de Rusia. Y estamos hablando de uno de los países que siempre ha sido influenciado por el mismo, de mayor o menor medida, por lo cual esto era inconcebible para el Kremlin. Ahora bien, otro de los motivos es la occidentalización de Ucrania. ¿A qué me refiero con esto? Es la influencia, ya que Rusia está empezando a perder influencia en dicho país, por lo cual tenía que recuperar dicha influencia. Además de que Ucrania también ha estado coqueteando con unirse, por ejemplo, a la Unión Europea, cosa que ahorita ya lo están debatiendo mejor, ¿no? Y Rusia, si algo no puede evitar, es su influencia, porque Rusia tiene influencia en todo lo que tiene que ver con el este de Europa y lo que es Eurasia, con otros países de Asia como Kazajistán, Uzbekistán, etc. Por lo cual, la pérdida de influencia es una de las armas que el Kremlin usa, y la pérdida de la misma es un gran golpe, de verdad. Ahora bien, la falta de aceptación independentista. A esto me refiero, y es que Rusia nunca ha aceptado a Ucrania como un territorio totalmente independiente. No sé si me explico. Ya que como los dos han estado tan ligados, tanto a nivel histórico como a nivel cultural, porque si se ponen a ver en otras partes de la cultura ucraniana, el idioma se parece bastante. Y bueno, la gran mayoría de los ucranianos inclusive habla ruso. Tanto ha sido así la influencia desde la Unión Soviética e inclusive desde antes. Además de que Ucrania fue el bastión de muchas áreas de extremadamente importancia para la Unión Soviética y para Rusia. Y es uno de los principales agricultores del mundo. Por lo cual es inaceptable y ha sido inaceptable para Rusia todos los movimientos independentistas y que el mismo país se considere como tal, ¿no? Además de que se vaya distanciando de dicha base rusófila que anteriormente tenía. Y sigue teniendo, pero ya ahorita en menor medida. Ahora bien, otro motivo, el cambio de paradigma político. Y aquí entra nuestro protagonista, Volodymyr Zelensky. Él es el que ha encabezado todos los tabloides de todo el mundo, ya que es uno de los presidentes que más ha hecho pensar a los especialistas, puesto que básicamente ha hecho lo que nadie ha hecho, y es no huir de su país en la guerra. Por lo cual el cambio de paradigma político, de acuerdo a las ideologías del presidente y de todo su gabinete, además de que se iban acercando mucho más a Occidente, tanto por la OTAN como por la Unión Europea, iba siendo un gran, por decirlo así, un gran quebradero de cabeza para el Kremlin, ya que Rusia siempre se ha destacado por influenciar los gobiernos de Ucrania. Siempre la mayoría de los gobiernos han sido prorrusos, ya que han sido contratados, pagados, porque sí, en Ucrania sigue habiendo corrupción, pero ya ahorita se ve en menor medida. Además de que estas elecciones que ganó Zelensky no están influenciadas por Rusia, y no lo estarán en un futuro cercano, por lo que se ve a la vuelta de la esquina. Ahora bien, esto va aunado a todo lo que ya mencioné anteriormente, pero ¿qué les puedo decir? Se debe mencionar aparte, ¿no? Y es la pérdida de influencia en altos mandos y en la población. La misma población se siente con sentido de pertenencia ucraniana. La gran mayoría, excepto de un cierto porcentaje que ya ahorita se están desplazando, no quieren ser rusos, sino ucranianos. ¿O por qué no? Tener lo mejor de ambas culturas. Pero eso es inaceptable para Rusia. Rusia necesita la influencia, necesita el poder total de la población. Pero esta guerra ha hecho cada vez más grietas en cuanto a influencia se refiere, ya que muchos han sido desplazados, muchos han muerto y muchos están siendo entrenados para luchar. Ahora bien,
prosigo dando unas recomendaciones estratégicas para que este conflicto termine de la mejor manera para Ucrania. Primero que nada, se debe evitar dejar el apoyo occidental. Y no solo hablo de armas, ¿no? Hablo de medicamentos, el permitir que los refugiados entren a otros países y proveerles entrenamiento para los nuevos equipos. Porque Ucrania, gracias a Dios, se ha sostenido por el apoyo occidental. Porque Occidente tiene equipos extremadamente modernos debido a la industria y empresa que hay en esta temática armamentística, además de medicamentos, entrenamiento, de todo. Todo este tipo de armas han hecho frente al ejército ruso, el cual se consideraba uno de los mejores del planeta, o por lo menos uno de los más fuertes, y con más inclusive artillería y tanques del planeta, que por cierto se ha reducido un montón gracias al apoyo occidental. Ahora bien, otra de las áreas estratégicas que se deben de tomar en cuenta es apoyarles en materia de inteligencia y entrenamiento. Estas dos son cruciales. Primero que nada, la materia de inteligencia. Tanto la inteligencia americana como europea deben de proveerle datos y equipos, así como técnicas y estrategias para poder contener el avance ruso. Además de que se pueden evitar contraofensivas mayores, en tal caso de que se den, ¿no? Y datos que pueden ser primordiales para levantar la moral de todos los soldados y de la población. Además, entrenamiento para que sepan utilizar los nuevos equipos, porque la gran mayoría son tan modernos que sencillamente necesitan entrenamiento. Y a veces no se necesita cantidad de soldados, sino calidad. Y eso se está demostrando en esta guerra. Ahora bien, hay que evitar a toda costa traspasar las fronteras. ¿A qué me refiero con esto? Estados Unidos no le ha estado proveyendo a Ucrania de cierto armamento de misiles de largo alcance. ¿Por qué? Porque si lo ponen en una cierta parte del este del país, puede llegar a Moscú. Y si esta guerra traspasa la frontera de Ucrania, puede llegar a una escalada muchísimo, pero muchísimo mayor, extremadamente mayor, en la que distintos bandos de verdad se enfrenten directamente. Por lo cual la idea es proveerle armas de modo tal que se puedan defender y puedan disuadir al ejército. Más no que traspase la frontera, porque si no sería mucho peor el remedio que la enfermedad. Y también está el lado más pacífico, y es mediar en las negociaciones. Porque pasa y acontece que ambos países no quieren llegar a un punto medio, quieren los extremos. La idea es tratar de llegar a un punto medio para que todo esto se relaje, con el fin de llegar a concesiones y evitar que se alargue más. Porque esto ha sido más que todo una guerra de desgaste. Además de que otra de las recomendaciones es utilizar lo que tiene que ofrecer el país a su favor, o sea, Ucrania. Primero que nada están las fronteras con otros países. Ucrania fronteriza al norte con Bielorrusia y Rusia. Malísimo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al este tiene frontera con Polonia, aliado de la Unión Europea, y que también le está proveyendo armamento. Además de que por frontera terrestre es una gran forma de proveerle armamento a Ucrania. Además cuenta con Moldavia y Rumania. Países que, si bien están más nivelados en cuanto a qué bando van, también pueden ser de gran ayuda. Además de que hay otras cosas de Ucrania, otras peculiaridades que también pueden ayudar mucho y también pueden ser una desventaja de acuerdo a la estrategia, ¿no? Y es, por ejemplo, los dasales que se forman cuando pasa el invierno, ya que los tanques y la artillería se quedan hundidos, por lo cual se puede utilizar para ataques de artillería, además de los grandes bosques que cubren al país. Esto sirve muy bien para la guerra de guerrillas y la disuasión más en pequeños grupos especiales. Ahora bien, el posible desenlace que se puede dar, de acuerdo a mi opinión, el posible desenlace que se puede dar es gracias al desgaste. Gracias al desgaste y gracias a las grietas que se están abriendo dentro del gobierno ruso. Ya que hace unos momentos se informó que el líder del grupo Wagner, que fue el ex chef de Putin, se rebeló en contra de él y casi hizo un golpe de estado. Pero Bielorrusia medió y este mismo se fue exiliado a Bielorrusia, por lo cual el grupo Wagner
ya va a formar parte del gobierno ruso, el cual ya se ha demostrado que no tiene muy buena gerencia en cuanto a soldados se refiere, ya que las victorias más prominentes y las mejores victorias las han tenido son con el grupo Wagner, puesto que estos son los mercenarios que tienen experiencia. La han tenido en África, la han tenido en Asia, la han tenido en Rusia, y en las guerras rusas y bueno, etcétera. Además de que no se sabe a ciencia cierta de si Putin sigue siendo tan poderoso, porque hay oligarcas que han perdido su jerarquía y han perdido sus riquezas, por lo cual algo deben estar tramando, además de seguir apoyando al ejército ucraniano para que siga luchando, por lo cual esta guerra va a terminar de una forma poco peculiar debido a lo desgastante que es, muchísimo más desgastante que la guerra de Vietnam, me atrevo a decir. Pero, de acuerdo a mis cálculos y mi opinión, se puede dar una victoria ucraniana, que además, si gana Ucrania, esto le puede mostrar a los países como por ejemplo China, que quieren invadir a otros territorios como Taiwán, que la violencia no es la solución y que si lo hacen, el precio a pagar va a ser carísimo. Y así como China, muchísimos otros territorios, con el fin de evitar por unos buenos años que las conquistas territoriales bélicas vuelvan al mundo y a la geopolítica mundial. Ahora bien, ¿qué implicaciones tendría? Bueno, ya las dije, ¿no? Si gana Ucrania, que eso es lo que yo espero, va a implicar que la gran mayoría de países del mundo que quieran conquistar territorios, por decirlo de alguna manera, que sean menos que ellos, o que los vean como parte de ellos, eviten hacerlo por el medio bélico, ya que el precio a pagar va a ser carísimo y que Occidente está dispuesto a dar todo con el fin de cubrir sus intereses y los intereses del mismo país. Y si es con fines estratégicos más, como es el caso de China con Taiwán, porque Taiwán tiene un bien que ningún país tiene, o que muy pocos lo tienen, y es la fábrica de chips, la mayor fábrica de chips del mundo, por lo cual Occidente hará todo lo posible para que China no invada esta isla, ya sea por las buenas o por las malas. Y la guerra de Ucrania está siendo un espejo para todas aquellas naciones que piensen realizar acciones por la vía bélica. Y bueno, de verdad ha sido excelente este debate. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos y que tengan un feliz día. Adiós.